Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 10 de Eclesiastés, del versículo 4 al versículo 7, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El gobernante necio. El gobernante necio. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos haciendo la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 4 al 7 de el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. He visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad probada. Hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Los mismos versículos en la Reina Valera 60 dice versículo 4 al 7 del capítulo 10 de Eclesiastés. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Ahora el predicador nos muestra la insensatez en lugares elevados. La ira de un gobernante no debe llevar a alguno a la deserción de su puesto, sea por pánico o por amargura. El consejo del versículo 4 es seguido por razones que lo refuerzan en este bloque del 4 al 7. Puede haber desatino en el liderazgo nacional y reversiones singulares de posición y prestigio que impedirán la sabiduría. La gente con recursos, los hombres ricos, pueden carecer de oportunidad. Las personas con oportunidad, los príncipes, pueden carecer entonces también de recursos. Salomón parece advertirnos a los hombres que no procuren reaccionar de modo apresurado ni ceder al orgullo y la venganza. No dejes por una pasión tu puesto del deber. Espera un poco y verás que ceder apacigua grandes ofensas. Los hombres no son preferidos conforme a su mérito. Los que más a menudo salen adelante para ofrecer ayuda son los que menos conscientes están de las dificultades o de las consecuencias. El mismo comentario se aplica a la iglesia o cuerpo de Cristo, en que todos los miembros deben tener el mismo interés, el uno por los otros. Salomón parece que habla aquí de la locura de una renuncia intempestiva. Este versículo trata un caso especial en que una pequeña locura puede arruinar rápidamente una vida. Si el que manda se enfurece contra ti, tú no dejes el puesto, pues la calma cura errores graves. El consejo es, si tienes un puesto de empleo y servicio y sientes que debieras tratar de conservarlo, no renuncies. Aguanta el temporal. Aguarda para decidir o dejar la iniciativa y decisión a otros. Este versículo ha sido denominado sabiduría para el empleado, pero contiene la virtud recomendada por aquel que dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Así que la necedad y sabiduría en lugares altos va de la mano con la designación de líderes incompetentes. Del versículo 4 al 5 hay probablemente una progresión psicológica más bien que lógica. En el versículo 4, el predicador
había estado advirtiendo contra la necedad en presencia de un gobernante enojado. Esto le sugirió un caso de necedad emanado del príncipe. Es el mal de designar hombres incompetentes a posiciones responsables y apartar a líderes sabios de las posiciones de influencia. Este mal puede existir en sistemas selectivos, lo mismo que bajo procedimientos autoritarios. El problema confronta a todos los que tienen la responsabilidad de seleccionar líderes sabios, porque en los líderes es donde más importa la sabiduría. El hebreo sugiere que este mal a veces puede no ser intencional, pero no deja de ser un mal. El escritor compara aquí a los ricos y a los príncipes con los sabios. En sus días montar a caballo era una señal de prestigio y honor. El andar a pie era la suerte del hombre bueno, pero tal vez incompetente. Salomón dice que aunque el gobernador se enoje contra alguien, debe recordar su lugar, no dejándose llevar por la ira y el orgullo, porque si se difiere a él, se apacigua su ira. Si se tiene esa calma, va a apaciguar. Recordemos que dice que en Proverbios que las palabras suaves calman la ira. Un mal que ha llamado la atención del predicador es uno que solo un tirano cometería. Los necios ocupan los puestos de responsabilidad en el gobierno, mientras que los ricos, los que han dado prueba de poder adquirir y administrar bienes, ocupan puestos inferiores. Como resultado de esta política insensata de favoritismo, los siervos, los que habían ocupado este lugar o que debían ocuparlo, montan a caballo, simbolizando sus elevados puestos, mientras que los príncipes, los que por nacimiento y experiencia debían reinar, ocupaban el lugar de siervos. El objetivo de estos versículos es guardar a los súbditos en la lealtad y sumisión a los gobernantes. Los súbditos, especialmente los colocados en puestos de mando, no deben irritar a los gobernantes, aun cuando por alguna razón el rey o príncipe se irriten contra ellos. No deben abandonar sus puestos, sino actuar con mansedumbre. Eso no quiere decir que el gobernante siempre tenga razón, pues también ellos pueden cometer y cometen errores que en realidad son graves males. Ponen en lugares de autoridad y poder a necios que carecen de cordura y competencia, mientras otros que son nobles, sabios y competentes están sentados en el suelo como la clase baja del pueblo. Vio el predicador esclavos a caballo, siendo así que solo a los más nobles del país se les permitía tal cosa, mientras altos funcionarios, esto es aquí, que significa el vocablo príncipes, andaban a pie como esclavos, ni siquiera montados en asnos o mulos como los ciudadanos ordinarios. Parece que Salomón da un viso de lo que escribió en Proverbios 15:1, como habíamos dicho. La serenidad apacigua grandes ofensas. La suave respuesta quita la ira. Otra manera de entender este proverbio es traducir: no abandones tu puesto, como no renuncies de inmediato. Los versículos 5 al 7 indican que en todo tiempo los favoritos de los que gobiernas no son los mejores hombres, ni siquiera los que están mal considerados son los peores. Calígula, el emperador romano, por despecho al cuerpo senatorial, nombró cónsul a su caballo. Príncipes andando a pie, como Jesús, lavando los pies de sus discípulos, como el ínfimo esclavo de la casa, claro que por otros motivos. Salomón declara en esta sección que había visto otro mal. En el versículo 5 es el principal enunciado. Dice: he visto otro mal debajo del sol, refiriéndose al error emanado del príncipe.
Cuando por un capricho, un gobernante, pone o coloca a la gente en puestos que no le corresponden. Salomón vio necios que estaban sentados en grandes alturas, que ocupaban posiciones inferiores. También había visto siervos a caballo, que indica una posición de honra, y a príncipes en una condición menos honrosa. En estos casos, el mérito no era la base para ocupar un puesto, sino que el nombramiento se basa en el capricho del gobernante, y por lo tanto el valor de la sabiduría se anulaba. Entonces, habla aquí el predicador de algo también, que el valor de la sabiduría puede anularse por lo inapropiado del tiempo. El día de mañana veremos esa sección. En lugar de ser conocidos por lo que son, los necios muchas veces llegan a posiciones importantes debajo del sol. Ahora Salomón agrega unos pocos proverbios sobre el tema. En primer lugar, nos exhorta a no ceder ante la ira injusta de otros, aun si son personas que tienen autoridad. Si usted sabe que lo que ha hecho es correcto y está de acuerdo con la palabra de Dios, aférrese a ello. Tal vez su jefe está enojado con usted porque fue honesto o no se aprovechó de algún cliente. No lo obedezca y no se enoje ni se vaya, sino tenga calma. El príncipe puede volver en sí y al final agradecérselo. Piense en la manera calmada como el profeta Natán reprobó al rey David por sus pecados de adulterio y asesinato. Si Natán no le hubiera hablado tan francamente al rey, tal vez David nunca se hubiera arrepentido de sus pecados. Salomón continúa con esta serie de pensamientos y nos dice que el hecho es que los príncipes pueden ser tan necios y estar tan necesitados de corrección como cualquier otra persona. Este es otro de los males de la vida. Es triste decirlo, pero muchas veces hay personas que están en lugares que no les corresponde debajo del sol. Los necios están en grandes alturas, mientras que los ricos están sentados en lugar abajo. En este contexto, rico significa alguien que es rico en sabiduría y conocimiento. De la misma manera, siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra es una manera de indicar que las cosas andan al contrario de como debía ser, que las cosas no son lo que debieran ser. Este mundo al revés produce mucho horror. Cuando estaba ebrio de repente y sin pensarlo, el rey Herodes le hizo una promesa a una bailarina. Ese error condujo a que Juan el Bautista fuera decapitado. El hombre a quien Jesús había honrado como la persona mayor de toda la época del Antiguo Testamento. El siglo XX ha sido testigo de que todo el mundo ha estado sumergido en guerra, en gran parte debido al ansia de poder de un solo hombre. Lutero comenta con respecto a estos versículos: así es que los necios son quienes tienen los cargos de responsabilidad en todas partes, prevalecen en el Senado, en la corte. El mundo es necio y es gobernado por necios y por conceptos necios. De lo que extraemos de esta sección, de este párrafo, tenemos la idea que es bueno que guardemos estas verdades en mente, que nos guardan de temer las palabras de los altos y poderosos. También nos guían a las Escrituras, la única fuente del verdadero conocimiento. Si hay alguien que necesita sabiduría, es el gobernante de una nación. Ya en ocasiones anteriores hemos hecho el énfasis de orar por nuestros gobernantes, por aquellos gobernantes de los países. La imagen de un gobernante orgulloso que se enoja fácilmente y lo vuelca sobre los que lo rodean no es algo extraño en nuestro mundo actual. Lo hemos visto constantemente en presidentes, en gobernadores,
en reyes, en príncipes, que con sus decisiones afectan a todo el pueblo. Por eso es necesario que los siervos del rey ejerzan el dominio propio y actúen como pacificadores cuando ello suceda. El objetivo de guardar estos versículos es proteger a los súbditos en lealtad y sumisión a los gobernantes. Los súbditos, especialmente los colocados en puestos de mando, no deben irritar a los gobernantes, aun cuando por alguna razón el rey o el príncipe se irriten contra ellos. No deben abandonar sus puestos, sino actuar con mansedumbre. Eso no quiere decir que el gobernante siempre tenga razón, pues también ellos pueden cometer y cometen errores, que en realidad son graves males, ponen en lugares de autoridad a poder a hombres necios que carecen de cordura y competencia, o que no están calificados y cualificados adecuadamente para el puesto que han de desarrollar, mientras que otros, que son nobles, sabios y competentes, están sentados en el suelo como la clase baja del pueblo, sin la oportunidad de poder ejercer los dones, habilidades y talentos que han ejercido por gran tiempo. A pesar de que Salomón afirma que el sentido común del sabio podría ayudarle a mantener su posición ante un rey enojado, también hace notar que la posición de uno o su trabajo no siempre se logra con base a los méritos. La palabra hebrea traducida como ofensas en el versículo 4 significa pecados, pero la palabra traducida error en el versículo 5 significa una equivocación inadvertida, algo que se hace sin premeditación. La palabra traducida príncipe en el versículo 5 es diferente al príncipe del versículo 4. En este la palabra pone énfasis en su dominio o reinado, mientras que en el versículo 5 la palabra indica su soberanía o dominio. Salomón declara que había visto un mal debajo del sol, refiriéndose al error emanado del príncipe, cuando por el capricho de un gobernante la gente ocupa puestos que no les corresponden. Salomón había visto esta incongruencia en su forma de actuar. También en estos casos, el mérito no era la base para ocupar un puesto, sino que el nombramiento se basaba en el capricho del gobernante y por lo tanto el valor de la sabiduría se anulaba. Así, estos gobernantes insensatos se vuelven hombres peligrosos. ¿Qué se debe hacer entonces cuando un jefe se enoja con uno? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando alguien que está en liderazgo presenta un enojo o querella en nuestra contra? ¿Qué tan frecuente es este problema en los gobiernos actuales? El predicador cita un consejo reconocido para luego agregarle un pero. Los maestros de Israel enseñaban que cuando el gobernante se enojaba con uno de sus subalternos, éste no debía renunciar a su puesto. Más bien, si mantenía la calma, lograría aplacar la ira de su jefe. Ahora bien, ese consejo era bueno para circunstancias ordinarias. Sin embargo, el predicador había visto que a veces los gobernantes eran demasiado necios. Esto sucedía especialmente con quienes llegaron a puestos altos sin experiencia ni capacitación en el ejercicio de la autoridad. Irracionales y embriagados de poder, eran sumamente peligrosos a tal grado que aún los consejos, como el versículo 4, podían ser inútiles para salvar al cortesano de su ira. Pensemos, ¿cómo hemos reaccionado cuando algún jefe se enoja contra nosotros? ¿Cómo tratamos nosotros a las personas que están bajo nuestra autoridad cuando hacen ellos algo que nos desagrada? ¿Cómo estamos reaccionando ante estas cosas en nuestro mundo actual? Si un gobernante o jefe estalla en ira contra nosotros, es mejor no tirar la toalla en un arrebato. Vale ser manso y sumiso, pues esto apaciguará con más facilidad y espiará las ofensas.
Además que nos evitará a nosotros entrar en algún pecado, en alguna situación que la ira haga presa de nosotros y que en un arrebato de ira estallemos, hablemos de más o no podamos nosotros transmitir esta idea correcta sobre cómo deben de ser las cosas. Hay en estos versículos esta inconsistencia que le molestaba a Salomón. En este mundo de enredos se trataba de las decisiones sin sabiduría e injusticias provenientes del príncipe. A menudo los hombres que se colocan en posiciones en las cuales no reúnen las cualidades necesarias, mientras que otros realmente hábiles desperdiciaban sus talentos en tareas menores. Hemos visto muchas veces en nuestra realidad que hay hombres que se colocan en puestos claves y que no tienen las cualidades para poder ejercerlo, a veces ni siquiera la experiencia en poder realizar un trabajo en el cual se está en autoridad. Y esto causa muchos problemas, causa muchas situaciones desafortunadas. Cuando vemos que el actuar, el desarrollo del trabajo de esta persona sin cualidades empieza a malbaratar los bienes, empieza a malbaratar el trabajo de aquellos que están bajo su autoridad, y esto trae también grandes desgracias. Así que Salomón hace énfasis en estos versículos, sobre todo en el versículo 7, cuando dice que los siervos van a caballo, aquellos que son menos diestros, aquellos que tienen menos sabiduría, aquellos que están en menos condiciones para hacer un buen trabajo, van a caballo, mientras que los príncipes tienden a ir a pie, es decir, se encuentran en menos condiciones de honra. Tales injusticias existen en la política actual, en la industria, en los servicios militares y en la vida religiosa. Cuando nos hallemos en una condición difícil ante la presencia de un rey, no temamos, mantengamos la calma y saldremos avantes de ella. En la anotación que se hace para esta sección, dice que la vida presenta algunas extrañas ironías y este mundo no siempre será equitativo en cuanto a la forma de repartir honra. Un poder corrupto hace nombramientos absurdos. Los necios ocupan elevadas posiciones, los ricos, esto es los sabios, las más bajas. Los siervos van a caballo, los príncipes a pie. Así que no abandonemos nuestro trabajo, no abandonemos nuestro lugar. Este proverbio es semejante a muchos otros dichos antiguos que se usaban para preparar a cortesanos y diplomáticos. Sencillamente las cosas no siempre están donde creemos que deberían estar. No obstante, Dios mantiene el control y lleva a cabo sus buenos propósitos por medio de situaciones que no entendemos o incluso a través de situaciones que parecieran desfavorables. Confiemos en Dios, mantengamos la calma, recurramos a su palabra en esos instantes. Vemos con mucha consistencia que estos versículos se cumplen en nuestro mundo. En el antiguo Medio Oriente, semejante intercambio de roles entre el siervo y el señor se consideraba un atentado contra la sociedad. El poner a alguien en un lugar de honra sin cualidades representaba una afrenta para la sociedad. Lo mismo puede suceder para nuestro mundo actual. Colocar a alguien en un lugar sin preparación
en un lugar donde no tiene lo necesario para desarrollar aquel trabajo, puede presentar una afrenta, puede ser algo que ofenda a la sociedad. Pero reconozcamos también que aún aquellas situaciones puede tomarlas Dios y convertirlos en una situación en la cual nosotros aprendamos algo específico en aquellas circunstancias. Al descubrir estas circunstancias que no son justas o que no tienen sentido, Salomón quiere transmitirnos a nosotros, quiere decirnos que la sabiduría por sí sola no puede proporcionar justicia. Salomón continúa basando su conclusión y los argumentos que hemos revisado esta mañana en el hecho de que todo lo que tenemos desde la sabiduría hasta las riquezas, sin Dios no son nada. Pero cuando Dios usa lo poco que tenemos, se convierte en todo lo que pudiéramos querer o necesitar. En Dios tenemos respuesta a todas las interrogantes. En Dios obtenemos la calma para soportar cualquier tribulación. En Dios obtendremos la sabiduría para mantenernos avantes aún delante del gobernante necio. Oremos por los gobernadores, oremos por los que están en autoridad, para que ellos también reciban de la sabiduría de Dios y puedan ejercer también sus puestos, sus trabajos y aquello que se les ha asignado de la manera más conveniente y de la manera más eficiente, aprovechando los tiempos y aprovechando el puesto que se les ha otorgado. Oremos también por nosotros para que cuando estemos delante de un gobernante necio mantengamos la calma y podamos también dar testimonio de nuestra fe. Y tal vez por medio de este testimonio aquellos gobernantes lleguen a cordura y puedan reconocer que han fallado. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día. Bendito Padre, porque nos permites ver tu misericordia en nosotros. Porque tu bondad, Señor, alcanza nuestras vidas. Y en todo tiempo, Señor, nos permites reconocer que toda buena dádiva procede de tu mano. Pedimos por nuestras familias, por nuestras comunidades, por nuestro país, por cada nación del mundo, Señor, para que en cada lugar tus hijos, aquellos seguidores, Señor, de tu palabra, aquellos hombres y mujeres que confían en la sabiduría, Señor, que procede de tu mano, podamos dar testimonio también a nuestros gobernantes y a cada hombre que esté en autoridad. Y ellos puedan observar, Señor, las bendiciones que hay a tu lado y puedan reconocer, Señor, que tu sabiduría es perfecta y que en todo tiempo es bueno, Señor, que podamos observar en tu palabra, Señor, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es agradable, lo que es digno de imitar y llevar a cabo en nuestras vidas. Padre bendito, te rogamos por nuestros gobernantes, por aquellos hombres que están en autoridad, para que si falta alguna cualidad, si falta sabiduría en ellos, Señor, la obtengan de ti y puedan hacer un buen trabajo. Puedan llevar adelante la administración del puesto que se les ha conferido. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Gracias por tu amor inagotable por nosotros. Y sobre todo, Señor, porque en todo tiempo eres bueno. Descansamos en ti. Damos gracia y honra a tu nombre. Y ponemos delante de ti también nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros anhelos, Señor, para que tú las respondas según tu santa voluntad. Y que a nosotros, Señor, nos des discernimiento, paciencia y tranquilidad de descansar también en las buenas respuestas que tú des a cada una de nuestras peticiones. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Todo lo rogamos a ti, en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.